Bueno, entonces vamos a magnetismo. Este sería el penúltimo tema, que la guía de trabajo práctico tenía este tema incorporado. No figura textualmente en la lista de contenidos, pero sí o sí, para cerrar la materia y para comprender los medios materiales, cómo reacciona un medio material ante la presencia de un campo magnético, necesitamos ver este principio del magnetismo, que es la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Bueno, aquí recordamos el flujo, la definición de flujo de campo magnético, ¿sí? Que lo definimos como la integral a través de una superficie cerrada, de una superficie S, primero vamos a decir, del producto escalar entre el campo magnético B por el diferencial de S, el vector diferencial de S, que es un diferencial de superficie, que multiplica B por S por el coseno de θ. Esto es válido si B es constante, si el área es constante y si θ es constante. ¿Está bien? Si esto solo ocurre si se dan los tres constantes. Si no, hay que dejarlos expresados hasta aquí, de aquí para allá, en caso de que no sean constantes, si no son constantes. O sea que para cada caso hay que estudiarlo, digamos. ¿Está bien? Si no, si son constantes, podemos escribirlo de esta manera. Y yo les decía recién una superficie S. Esta es una superficie S. Esta es una superficie S. Y aquí tenemos las líneas de campo magnético. Y tangente a esa línea tenemos el vector campo magnético B. ¿Sí? Este B, supongamos. Entonces, tenemos estas superficies y lo que se hace en la práctica es dividir esta superficie en pequeños elementos de superficie, ¿sí? Entonces, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande. Y cada uno de estas pequeñas, cada uno de estos es un diferencial de superficie, es un elemento de superficie, ¿está bien? Cada uno de estos pedacitos. Lo que se hace es a cada pedacito asignarle un vector diferencial de S. Entonces este que está aquí rayado, fíjense, es un diferencial de S, y a ese pedazo se le asignó este vector diferencial de S, que siempre es un vector que sale de la superficie. Entonces, por cada elemento de diferencial de S tenemos un diferencial de S, vector. Se mide el ángulo, ¿sí? Se mide el ángulo θ, y entonces se calcula el flujo a través de una superficie S. Este flujo se lo calcula multiplicando escalarmente la magnitud del campo magnético B por el diferencial de ese elemento de superficie, se multiplica escalarmente y después se suma todos los resultados de ese producto escalar de cada vector B por cada elemento de superficie, y después esta integral significa que sumamos. En este caso es una superficie S. ¿Está bien? Aquí les voy a colocar qué pasa en caso de que no sea constante. Entonces yo voy a tener, aplicando la definición de flujo magnético, voy a tener B por diferencial de S por coseno de θ. ¿Está bien? Y aquí, bueno, voy a ponerlo a θ. Y la integral es a través de la superficie S, ¿sí? Bueno, esto me está diciendo que el flujo del campo magnético puede variar, puede cambiar. ¿Si cambia qué? Si se modifica
quiero cambiar de color, ahí está. Supongan, ¿cómo puedo cambiar este flujo? ¿Cómo puede variar el flujo? Puede variar de la siguiente manera. Puede ser que B no sea constante, distinto de constante, que cambie B. Puede ser que la superficie también cambie, ¿sí? ¿Sí? O que θ cambie, que se modifique. Entonces, si θ se modifica, esta expresión, por ejemplo, puede ser así. B constante, S constante, y aquí nos queda la integral de coseno de θ, que lo podríamos poner como coseno de omega t, donde omega t es θ. Esto suponiendo que este sea constante, S sea constante, y esto, θ, no sea constante, ¿ven? Entonces esas son las formas que se pueden ir cambiando. B también, ¿cómo podríamos cambiar B? Y bueno, que que B, digamos, puede ir girando, sería una opción, ¿sí? O que cambie de intensidad, tenga la misma dirección, pero vaya variando la intensidad. ¿Y cómo puedo cambiar S? Y bueno, S lo que se puede hacer es, así está en una posición θ, la puedo colocar en una posición horizontal o vertical, entonces va cambiando el área atravesada por el campo magnético, ¿está bien? Que en realidad en ese caso, si yo lo hago girar, lo que está cambiando es el ángulo θ, ¿sí? A ese lo podría agrandar o achicar, así como está ese, se puede agrandar, me puedo venir a una superficie mayor, supongamos que sea esta la superficie más grande, de esa manera estoy cambiando ese, ¿sí? Porque estoy respetando la misma dirección. Y si a ese lo hago girar, a la superficie gira con una velocidad angular omega, entonces lo que estoy cambiando ahí es el ángulo θ. Este θ sería omega por t. Entonces la forma de cambiar el flujo magnético puede ser variando el campo magnético B, variando la superficie o variando la posición del ángulo del tamaño de θ como omega por t, ¿sí? Eso para que tengamos en cuenta por lo que viene. Entonces aquí fíjense el flujo, aquí estoy. Aquí el caso en que el ángulo θ vale 0 grados, B y la superficie son paralelos. Este caso es el mismo que este, ¿sí? El ángulo vale 0 grados, entonces me queda que el flujo es B por A. ¿Qué pasa si la espira gira y se coloca de esta manera? Entonces estoy variando θ, ¿sí? Y el flujo, ahí aparece coseno de θ, con lo cual el flujo varía. Si la coloco a la superficie paralela a la línea de campo, como en este otro caso, observen que el vector superficie S, que es este es S, aquí también era este S, y aquí tengo S, vector. Fíjense que en este caso S es perpendicular al ángulo θ, perpendicular al campo magnético B, en verde está B, entonces forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto no hay flujo, o sea, no hay línea de campo que atraviesen la espira. En este otro caso es oblicua, aparece θ, y aquí es un ángulo de 180 grados, con lo cual el flujo resulta, de 270, perdón, con lo cual el flujo resulta negativo, ¿sí? Bueno, dejo entrar un compañero. Y volvemos a la clase. Bueno, ¿por qué nos interesa el flujo? Yo les había comentado que el campo magnético, según la ley de Biot y Savart, por ejemplo, para un conductor rectilíneo infinitamente largo, el campo magnético es una constante por I sobre R. Esta constante es mu sub 0 sobre 2pi, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, lo que veíamos en
en esa ley, que la vimos primero como una expresión diferencial y después la vimos aplicada, por ejemplo, a este conductor rectilíneo infinitamente largo, vemos que la fuente del campo magnético es la intensidad de corriente eléctrica, o sea que mientras circule corriente en ese conductor, vamos a tener un campo magnético B. ¿Está bien? Eso es lo que se observa. Entonces, siempre que tengamos cargas en movimiento o microcargas, como veíamos el otro día para campo magnético, vamos a tener un campo magnético. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué tal si teniendo un campo magnético es posible obtener una corriente eléctrica? Esa es la pregunta ahora, que se hicieron los físicos, si hay una ida y una vuelta. Y la respuesta es sí. Y la respuesta fue también dada de manera accidental, en una feria, se armó un motor eléctrico al revés y terminó no dando, no es que el campo magnético, no es que la corriente generaba el campo magnético, sino que se enchufó al revés, empezó a funcionar y de pronto a partir de un campo se obtuvo corriente eléctrica. Y nos vino muy bien porque se empieza a unir el campo magnético con el campo eléctrico y terminamos hablando de fenómenos electromagnéticos. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta vuelta? A partir de un campo magnético obtener una corriente eléctrica. Entonces, aquí lo que tenemos es una espira, ¿sí? Un bobinado con varias espiras, mejor dicho. Cada una de estas es una espira, ¿sí? Y ¿qué se observa? Inicialmente, fíjense que este imán está ingresando, se está acercando a la espira, pero si estuviera quieto con velocidad 0, igual a 0, este imán, en la espira no ocurriría nada, no se vería nada. Pero resulta que cuando está ingresando, se está acercando, está entrando un imán, por ejemplo, y obviamente a su alrededor está un campo magnético, línea de campo magnético, se empieza a observar que en la espira aparece una intensidad de corriente. Es decir, que lo que habíamos supuesto recién, cuando el imán estaba quieto, que aquí no pasaba nada, de pronto se empieza a detectar cuando se mueve el imán que sí circula corriente, ¿sí? Entonces, cuando la velocidad es distinta de 0, ¿sí? Cuando la velocidad es distinta de 0, es decir, esta porción del imán está ingresando, se observa que hay una circulación de corriente eléctrica. Entonces uno puede decir, bueno, siempre eso pasa cuando se acerca el imán. Resulta que cuando se aleja el imán, ¿sí?, también hay circulación de corriente. Y ahora lo alejamos al imán, simplemente lo alejamos, ¿sí?, se cambia de sentido, y si ahora lo que acercamos es el polo sur, también se observa que tenemos el mismo sentido de circulación. O sea que tiene que ver con qué polo se acerca con el sentido de la corriente eléctrica. ¿Bien? Entonces la pregunta que se hacía en lo físico es, ¿qué tiene que ver la posición del imán? Porque el imán, si está quieto no pasa nada, pero si se mueve, algo cambia. Y depende del polo que se está ingresando para que también se sepa qué sentido tiene de corriente y también depende si se acerca o se aleja el imán para también indicar el sentido de corriente. Fíjense, aquí tengo este sentido de corriente hacia abajo, aquí también tengo el mismo sentido de corriente, pero en un caso tengo un polo norte que se acerca y en el otro caso tengo un polo sur que se aleja. Y si vemos en los dos casos de abajo tenemos un sentido de corriente inducido, se dice, y aquí es el polo norte que se aleja, o sea que si se acerca tiene un sentido y si se aleja tiene otro, con el mismo polo, y ocurre lo mismo con el polo sur, si se aleja tiene un sentido la corriente y si se acerca tiene otro sentido. Vamos a tratar de encontrarle la lógica de cómo funciona
una espira o un bobinado con varias espiras ante la presencia de un campo magnético que varía, debido a su posición relativa, ¿sí? Veamos este otro caso. Tenemos la espira y cuando acercamos el polo norte, el galvanómetro indica este sentido de corriente. Y cuando lo alejamos al polo norte, se observa este otro sentido de corriente, ¿sí? Pero aquí hay algo más. Fíjense que la espira por la cual circula corriente, ¿sí?, tiene este campo magnético interno. Y nosotros estamos acercando el otro campo magnético del imán, ¿sí? O sea que cuando se acerca se induce este campo. ¿Lo ven? ¿Ven el sentido? Miren la línea de campo. Cuando se acerca el polo norte, miren la línea de campo, el sentido del polo norte y el campo inducido en la bobina debido a que se acerca el polo norte. Cuando el polo norte se aleja, siguen la flecha del polo norte hacia afuera, eso no hay problema, pero la línea de campo inducido en la espira son iguales que las del polo norte. Entonces uno ya puede encontrar alguna respuesta, que cuando se acerca el polo norte, o sea, se acercan las líneas de campo que salen, en la espira se induce una corriente que genera un campo magnético que se opone al flujo que ingresa del campo magnético del imán. Y cuando se aleja el polo norte, o sea, disminuye la línea de campo que atraviesan la espira, disminuye el flujo magnético a través de la superficie de la espira de la bobina. ¿Y la bobina qué hace? Induce una corriente que va a inducir a su vez un campo magnético que busca sumarse al campo externo que va disminuyendo. Entonces, en la figura de arriba disminuye el flujo de campo magnético y en la figura de abajo busca mantenerlo, ¿sí? O sea que es como que está reaccionando la espira, porque fíjense que la espira no está cerrada en cuanto, o sea, no está conectada, esto sí está cerrado para que haya una circulación, se me fue, pero no hay una pila que esté produciendo, ¿sí? Esto seguramente está cerrado porque si no, no habría corriente, ¿está bien? Pero fíjense en que no hay una pila conectada, lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Tendría que venir así, conectado al galvanómetro y del galvanómetro salir. Entonces esto que está aquí lo borramos. Ahí está. Entonces queda el circuito cerrado, pasa por el galvanómetro y el galvanómetro detecta el cambio de intensidad de corriente o el potencial eléctrico que se genera en el circuito. Bueno, pluma. Entonces, aquí también el circuito sale de aquí y viene al galvanómetro y de aquí al borde del galvanómetro de manera que detecte la intensidad de corriente. Veamos otro caso. Aquí ya tenemos una sola espira y vamos a tratar de entender, y aquí está el galvanómetro. Entonces, cuando se acerca un imán, fíjense, la línea de campo sale en el polo norte, entonces aquí hay línea de campo que se acercan a la espira, ¿sí? Y entonces está ingresando un campo magnético, la línea del campo magnético que están atravesando el área de esta espira, ¿sí? O, como en este caso, se puede alejar, entonces la velocidad de este imán es hacia la derecha, de manera que la línea de campo sale en el polo norte, pero cada vez son menos las líneas de campo que atraviesan el área de esta espira, ¿está bien? Y abajo tenemos el caso en que el campo magnético generado por este imán se acerca, o sea que tenemos una velocidad
de manera que disminuye la posición relativa entre la espira y el imán, con lo cual al ingresar aumentan la línea de campo que atraviesan esta espira. Y se observa, fíjense, eso está indicado con un sentido de corriente, o sea que no hay ninguna pila que lo esté generando, pero el hecho de mover o de cambiar la posición relativa del imán con respecto a la espira hace que se produzca una intensidad de corriente eléctrica, pero con esta característica. Si me acerco al imán, estamos pensando en el polo norte, si me acerco al imán, el sentido de la corriente es tal que induce un campo magnético inducido que tiene sentido contrario al campo magnético que llega. Si me alejo de la espira, manteniendo constante el polo norte, como disminuyen la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie S de la espira, ¿qué hace la espira? Inmediatamente cambia el sentido de la corriente, se genera una corriente en sentido contrario, de manera que el campo inducido busca aportar al campo magnético que se está retirando. O sea que se resiste a la disminución de la cantidad de campo magnético que atraviesa la superficie. Se opone a la disminución del flujo magnético que atraviesa la superficie de la espira. Aquí se opone a la disminución y abajo se opone al aumento del flujo magnético. ¿Cómo se opone? Generando un campo magnético que genera un flujo a través de la superficie que hace que disminuya el aumento del flujo de campo magnético a través de la superficie. ¿Sí? Bueno, entonces, cambia el flujo, obviamente en el tiempo, y la espira reacciona generando una intensidad de corriente de manera que se oponga a la variación de ese flujo, ya sea aumentando o disminuyendo. Eso es lo que estamos expresando aquí. El diferencial del flujo del campo magnético B, ¿sí? Este es el flujo del campo magnético B, la variación del flujo, en este caso es una variación muy chiquita, por eso es un diferencial con respecto al tiempo, ¿sí? Va a generar una FEN, una fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz es la que genera en definitiva la intensidad de corriente por el circuito de la espira. Pero se opone, cuando se opone colocamos el signo menos, y esta corriente que genera esta FEM debido a la variación del flujo del campo magnético a través de la superficie, ¿sí?, de esa espira que estamos considerando, va a tener un signo negativo y siempre va a ser una intensidad de corriente que genera a su vez otro campo magnético que se oponga al aumento o a la disminución del flujo de campo magnético externo. ¿Se entiende? Entonces, el sentido de la corriente inducida, decimos que se induce, se opone, y esto es clave, por eso es signo menos, a la variación del flujo que la produce. ¿Está bien? Entonces, esta es la variación del flujo. Esta variación del flujo produce esa corriente inducida. Entonces, veamos aquí. Al acercar el imán a la espira, aquí estamos acercando, aumenta el campo magnético que la atraviesa, o sea, aumenta el flujo del campo magnético. Conclusión, ¿sí? Como aumenta, ¿qué va a hacer qué va a buscar hacer la espira? Oponerse a ese aumento. Entonces va a generar un sentido de corriente que sea contrario a esta línea de campo. Y miren la aguja cómo se desvió. Al alejarse, si el imán de la espira disminuye el campo magnético que le atraviesa el flujo, y entonces ¿qué hace inmediatamente la espira? Reacciona en sentido contrario con la corriente buscando sumar, y eso hace que, fíjense, el sentido de la corriente cambia totalmente. Entonces en el primer caso tenemos girando en sentido horario, en el segundo caso girando en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Digamos, esto que tiene que ver con la primera pregunta que nos hicimos.
a partir de un campo magnético externo podemos generar corriente eléctrica en un conductor. ¿Cómo? Variando el flujo del campo magnético a través de esa superficie en el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se lo varía? Cambiando la posición relativa del imán y de la espira. ¿Está bien? Del imán con respecto al espira o la espira con respecto al imán. O sea que la FEN inducida, fuerza electromotriz inducida, esta sería, recibe el nombre, ¿sí? Fuerza electromotriz inducida, FEN inducida, así se llama. Acuérdense que esta FEN inducida, lo voy a poner aquí, es el trabajo que se hace sobre el conductor, por lo tanto tiene volt, unidad de volt por carga, y es el trabajo que se hace sobre las cargas del conductor para que se muevan y produzca corriente eléctrica. ¿Sí? Al moverse las cargas, lo que tenemos es corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, tengo que mantener constante, o sea, si yo aquí tengo polo norte, aquí también tengo un polo norte. Cambia, o sea, si en vez de mover el polo norte, muevo el polo sur, también esto cambia, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso. Y entonces aparece la ley de Faraday, que tiene que ver con esto, con la posición relativa del imán con respecto a la espira. Aquí alejándose o acercándose, vamos a ver que existen otras formas de variación del flujo, que son las que inicialmente vimos en la clase de hoy. Lo que es anecdótico es que este cambio de posición, esta posición relativa del imán y de la espira, que da origen a la FEN inducida o la fuerza electromotriz inducida, es lo que inspira a Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Esto es lo que lo inspira a él. Estudiar este fenómeno, a él lo estimula a pensar en otro tipo de teoría como es el de la relatividad, que nosotros no la llegamos a ver, pero ustedes seguramente van a tocar ese tema en materias donde sea necesario ese concepto de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, aquí tenemos de nuevo lo mismo, pero fíjense cómo aquí acercamos o alejamos el imán. Eso va a traer aparejado que si yo lo muevo, ¿qué tengo? Tenemos un foco que se prende. Si lo dejo quieto, el foco se apaga. ¿Por qué? Y porque deja de circular corriente eléctrica. Y lo que se ve es cómo se genera un voltaje sin tener una pila. O sea, se induce una fuerza electromotriz. Aquí tenemos lo mismo, pero fíjense, los polos están fijos. El polo norte y el polo sur están fijos. Lo que cambia es la posición de la espira con respecto a las líneas de campo. Entonces, lo que hace es girar esta espira, ¿sí? Entonces, cuando giran, fíjense, si gira en este sentido, las líneas de campo son atravesadas por la espira, de manera que sobre la espira aparece este sentido de corriente eléctrica. Si esa corriente eléctrica yo la recojo en esto que se llama escobillas, que están conectados con unos carbones, ¿sí? Si yo recojo la corriente eléctrica en estas escobillas, puedo tener y puedo conectar aquí otro instrumento, puedo conectar un foco, puedo conectar la computadora, puedo conectar todo un sistema de circulación de corriente eléctrica o de circuito eléctrico que permita hacer funcionar otros equipos. Esta es la forma en que se genera corriente. Si nosotros tenemos siempre conectado, de manera que como va girando, va dando distintas caras a la espira, por lo tanto en un caso va a tener un sentido la corriente y en otro caso va a tener otro sentido. Entonces se habla de corriente alterna, ¿sí? Se habla de corriente alterna. El símbolo es Ca, ¿sí? El caso en que siempre me aseguro que el sentido de la corriente sea continuo, con lo cual mantengo fijo, voy cambiando las escobillas para que siempre esté del mismo lado el sentido de la corriente eléctrica, a pesar de que va girando la bobina, lo que tenemos es corriente continua.
¿sí? Y se lo simboliza con la letra CC. Por ejemplo, la corriente que genera una pila, 1,5 voltios, es una corriente continua. Por supuesto que a lo largo del tiempo va a ir decayendo la intensidad de la corriente, pero después de pasar mucho tiempo, por lo menos se puede considerar aproximada una corriente constante en un determinado tiempo. Si yo quiero graficar la intensidad de corriente en función del tiempo, dibujar más derechito, supongamos que aquí tengo un eje, entonces aquí voy a poner el tiempo en segundos y aquí la intensidad de corriente normalmente con una I mayúscula se simboliza la corriente continua, mientras que la corriente alterna se la suele simbolizar con una I minúscula, pero eso no es regla, se acostumbra, digamos. ¿Está bien? Entonces, la gráfica de una corriente continua es constante en el tiempo, ¿sí? Entonces esto va a ser una corriente I constante, no cambia. Mientras que una intensidad de corriente variable tiene esta forma. Puede ser en función del seno o del coseno, depende de cómo esté rotando, con qué expresión trigonométrica puedo considerar que rota la espira. Entonces el máximo valor es I0, el mínimo valor es menos I0, ¿sí? Esto significa que va en un sentido o va en otro, un sentido y en otros, así sucesivamente. Este corriente alterna y este corriente continua. En la práctica lo que se hace es colocar varias espiras de manera de asegurarse siempre que por alguna esté circulando intensidad de corriente en el mismo sentido y se toma todos los aportes de todas las espiras y se hace un promedio y esa es la intensidad de corriente continua. Eso es lo que se hace en la práctica, digamos. Nosotros no vamos a profundizar eso, digamos, en esto. Sí, lo que nos interesa es esto. Hola. Bueno. Tranquila, mamá. Chao, mamá, tranquila. Tranquila, digo. De que el cambio de posición relativo de un imán y de una espira produce una FEN inducida. ¿Sí? Entonces ahora, a ver si podemos conectarnos. Mantener. Voy a copiar esto y se los voy a compartir. ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla, chicos? ¿Están viendo un foquito aquí? Sí, profe. Sí, buenísimo. Bueno, entonces esto es un laboratorio virtual. FET se llama, de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. La verdad que tiene unos simuladores así virtuales bien interesantes. Aquí tenemos un foco conectado a una bobina con varias espiras, ¿está bien? Y un imán. El imán puede, en este caso, es polo norte y polo sur. Lo que vamos a hacer es colocar un voltímetro, o sea que me está mirando con una aguja, si circula o no, si hay diferencia de tensión o voltaje entre los dos extremos
del conductor, ¿no? Que está conectado al foco. Y vamos a, con esto, dibujar la línea de campo magnético. Entonces ahora vamos a hacer que la bobina, que el imán se acerque a la bobina. Quiero que ustedes vean cuál es el efecto en el foco y en el voltímetro, ¿sí? Ahí, ¿lo ven? Ven como, si yo lo pongo aquí, si yo aumento la velocidad, ¿lo ven? Entonces, si yo me muevo a velocidad constante, no pasa nada. Me tengo que mover rápidamente, o sea, me tengo que quedar quieta para que no cambie. O sea, el objetivo es cambiar el flujo, ¿sí? Si me muevo a velocidad despacito, ven, apenas se ilumina, y si me muevo a mayor velocidad, se ilumina, logra mayor intensidad. Ahora, miren para dónde se mueve la aguja y miren para dónde se mueve cuando lo retiro. ¿Está bien? Entonces, tiene que haber velocidad. A mayor velocidad, mayor variación del flujo con respecto al tiempo, mayor intensidad de corriente, porque cambia más rápidamente ese flujo que atraviesa la espina. A menor velocidad, obviamente, disminuye, se ve muy suavecito, que va cambiando el flujo, pero ven como la intensidad es, o el voltaje generado es muy chiquito. Para este otro lado también me muevo a velocidad constante, por ejemplo, se mueve apenas la aguja. Pero cuando me muevo más rápido o me muevo para el otro lado, se desvía más la aguja. ¿Está bien? Bueno, y para terminar, aquí esto sería un motor eléctrico, que es lo que yo les decía recién. Aquí tenemos fijos los imanes, polo norte, polo sur, y lo que se hace es hacer girar una bobina con varias espiras, y mientras gira ese motor se genera corriente eléctrica y se puede prender. O sea que aquí estamos transformando energía mecánica, que es la rotación de la bobina, y un bobinado, a ver si alcanzan a ver el bobinado aquí. Y como varía el flujo de campo eléctrico a través de este bobinado, lo que se genera es una corriente eléctrica. Aquí tenemos el bobinado girando, ¿sí? Y generamos una corriente eléctrica. En este caso, estos que están aquí son las escobillas conectadas. Fíjense, aquí tenemos los carbones, siempre están conectados con la misma escobilla, por lo tanto va y viene la energía, la intensidad de corriente. Pero si nos aseguramos de que cuando gire siempre esté conectado el positivo de un lado y el negativo del otro, lo que vamos a tener una corriente continua, o hay que rectificar la corriente, y con eso logramos una corriente continua. Esto es lo que se llama un alternador, ¿sí? Antes de irme de este tema, vuelvo a la fuerza electromotriz. Esta FEN inducida es de esta manera. Se llama Faraday-Lenz. Faraday es el que propone la variación del flujo con respecto al tiempo, y Lenz le pone el signo. O sea, los dos físicos llegan a la misma expresión en distintos lugares. Entonces, por eso se habla de Faraday-Lenz. Y esto es para una espira. Para muchas espiras, la fuerza electromotriz o FEN inducida, como quieran llamarle, ¿sí? Se simboliza con E o FEM, es el número de espiras que tenga ese bobinado por la variación del flujo de campo magnético a través de la superficie con respecto al tiempo, ¿sí? O sea que para una espira tenemos un efecto y aumentamos el efecto si tenemos n espiras, ¿sí? Bueno, para hacer un cierre, campo eléctrico y campo magnético, fíjense, en el campo eléctrico tenemos fuerza eléctrica, en el campo magnético hablamos de una fuerza magnética. Ambas son fuerzas a distancia. Hay un campo eléctrico, hay un campo magnético, la fuente del campo eléctrico es la carga eléctrica, la fuente del campo magnético es la carga eléctrica moviéndose, o sea, una corriente eléctrica,
o sustancia magnética como un imán, pero ya vamos a ver cuáles son las causas de ese imán. Las cargas opuestas se atraen, iguales se repelen. Aquí tenemos polo norte y sur, ocurre lo mismo, dos tipos de interacciones de atracción o de repulsión. Tenemos línea de campo eléctrico y tenemos línea de campo magnético. Digamos, eso es lo que tenemos graficado abajo. ¿Sí? Aplicaciones, bueno, campo eléctrico y campo magnético, directamente hablamos de campos electromagnéticos. Y fue Maxwell el que generó la teoría de campo o de ondas electromagnéticas que vamos a estudiar en la última unidad. ¿Sí? Campos electromagnéticos, la variación de esos campos produce una onda electromagnética que es lo que nos llega desde el Sol o es la radiación solar, digamos, que en la franja de la luz visible entre 400 y 700 nanómetros nosotros podemos ver, nuestros ojos son sensibles, son sensores. Ahora, esos campos electromagnéticos interactúan con todo, por ejemplo, con las células vegetales, ¿sí? Porque lo que hacen las plantas es tomar la energía, la radiación solar con determinada frecuencia, se produce la fotosíntesis y lo que se hace es maravilloso. Transforma la energía que nos llega desde el sol en materia. O sea que nos permite generar a partir, no es que uno cree la materia, sino que de la energía solar que nos llega, junto con, a través de radiación electromagnética, junto con digamos, la parte material que tiene la planta, que se produce la fotosíntesis en el interior de las células de las plantas, las células vegetales que se llaman, ¿no? Se produce clorofila y después, bueno, eso sigue todo un procedimiento hasta producir materia, digamos. Los animales también aprovechan los campos electromagnéticos para ubicarse, para producir los movimientos de las aves. Se creía que estaba en el pico, pero ahora, fíjense, esta publicación del 2012, la revista de Nature, abril del 2012, dice que la hipótesis es que en el ojo de las aves existiría una molécula con dos electrones entrelazados y spin total cero. Entonces, esta molécula haría que cuando la molécula absorbe luz del espectro visible, los electrones adquieren la energía necesaria para separarse, lo que lo hace sensible al campo magnético terrestre. Acuérdense que el spin del electrón produce campo magnético porque serían cargas eléctricas en movimiento. Entonces, si las líneas del campo magnético se inclinan, afectarían de manera diferente a cada electrón y modificaría alguna reacción química, y eso le permitiría con algún sensor al pájaro, al petirrojo europeo, ubicarse en la superficie de la Tierra. Las tortugas marinas también utilizan el campo magnético para ubicarse. Las abejas también, es más, ellas danzan de manera de poder señalar cuál es el lugar donde se encuentran las flores. Aquí tenemos el campo magnético terrestre que ya vimos que nos protege. Si no estuviera este campo, posiblemente no existiríamos o existiría otro tipo de vida, porque fíjense, la energía de las partículas muy energéticas que llegan del Sol son desviadas hacia los polos, ¿no? Y eso hace que nosotros no seamos perforados. En realidad son partículas subatómicas, son energéticamente muy altas, de mucha energía, y hablando rápidamente seríamos achicharrados si que no estuviera el campo magnético presente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el campo magnético, que ya sabemos que va cambiando, que está cambiando en este momento, y nada más.